Cuando hablamos de la administración financiera gubernamental, señalamos los 5 grandes principios liminares de la administración financiera gubernamental. Y dijimos el primero de ellos, un enfoque sistémico, una visión sistémica de los distintos aspectos o partes que son sistemas de administración financiera que tienen que estar relacionados. No amontonados, sino tienen que establecer una relación causal que tenga un criterio, que tenga un sentido. En este aspecto de sistema de administración financiera, una de las demandas más importantes es trabajar con un criterio de mayor a menor, o sea, una visión de conjunto de las cuentas públicas para que después de ese concepto o de esa visión de conjunto podamos ver los detalles. En el área de la administración en general, uno de los desafíos es contar con lo que se denomina un tablero de control, o un tablero de mando o de comando, que es bastante utilizado en la administración privada. En la administración privada hay un libro clásico, Tablero de Control, de Kaplan, que es utilizado dentro de un contexto económico diferente en los Estados Unidos y para las empresas privadas. El hecho de que este tablero de control sea necesario para el sector público no significa que, como señalamos en otros de los principios liminares de la utilización de las técnicas de administración en general, que vamos a utilizar este tablero de control, que es el más popular para el sector público, sino que preocupados por el mejor uso de los recursos, por un criterio de eficiencia, si nosotros podemos contar con un tablero de control del sector público, teniendo en cuenta la información que habitual y normalmente el Estado produce para el funcionamiento de sus actividades. Recuerden ustedes que habíamos señalado 2 grandes sistemas integradores de información. Uno es el sistema de presupuesto, o sea, las previsiones de recursos y de gastos ex antes, o sea, antes del inicio del año fiscal, y el sistema de contabilidad, que nos va a dar la ejecución de esos recursos y esos gastos, más las diferencias de inventarios entre principio y el final del año, la amortización o depreciación de bienes de capital, pero en líneas generales nosotros podríamos decir que el presupuesto público es un balance contable ex antes de que se produzcan estas previsiones de recursos y de gastos. Bajo este concepto nosotros vamos a trabajar con lo que tradicionalmente conocemos como balance del Estado. Pensemos que tenemos que construir el presupuesto para el año N y que estamos en el año N-1 y que este presupuesto debe estar aprobado antes del inicio del año fiscal. Y si nosotros decimos que el presupuesto es un balance ex antes, podemos decir que en ese balance nosotros tenemos un estado patrimonial donde tenemos un activo, ese activo es un activo corriente, un activo no corriente, un pasivo, que también lo podemos diferenciar entre pasivo corriente, pasivo no corriente, y un patrimonio neto o el capital institucional del sector público. Con esta información que tenemos construido bajo la forma de balance, la vamos a reinterpretar, la vamos a desconstruir para construir un nuevo estado financiero
que en este caso va a ser un estado financiero de una previsión fiscal, de un presupuesto. En este estado financiero nosotros vamos a trabajar con tres grandes estados o tres grandes cuentas que van a estar relacionadas con parejas afines, o sea, parejas similares en materia de recursos y en materia de erogaciones o de gastos. En esta desconstrucción, además del estado patrimonial, tenemos un estado de resultados donde vamos a tener ingresos y erogaciones o gastos. En esta desconstrucción vamos a rearmar este balance ex ante y vamos a armar un nuevo estado. En este nuevo estado vamos a trabajar en primer lugar con una pareja que, tratándose de recursos públicos, vamos a tener ingresos corrientes, que son los ingresos habituales que el Estado tiene, son los ingresos de sus potestades tributarias, los que compulsivamente, por supuesto, basado en una ley, detrae de riqueza a través de un impuesto, una tasa, de una contribución al sector privado de la economía. Estos son los ingresos o recursos corrientes. Estos ingresos o recursos corrientes, porque estamos haciendo un traslado de lo que sería un estado de resultados previos o ex antes, lo vamos a relacionar con las erogaciones corrientes. Erogaciones corrientes que componen todos aquellos gastos que se prevén en el año N-1 que se van a hacer para el año N, en el presupuesto del año N. Estas erogaciones corrientes son las erogaciones habituales, las normales, las que el Estado de por sí debe necesariamente prestar a los ciudadanos porque es la razón de ser el Estado. Estas erogaciones corrientes pueden ser servicios básicos como educación, salud y otros servicios que no sean tan básicos de acuerdo a las definiciones que políticamente tome el Estado. Estas relaciones entre recursos corrientes y erogaciones corrientes es lo que se denomina la cuenta de ahorro. Esta cuenta de ahorro me va a dar un resultado económico. Es lo que se denomina resultado económico, que cuando es positivo es lo que comúnmente se conoce como ahorro. Vamos a trabajar con otra segunda pareja y acá vamos a poner la óptica en los activos no corrientes. Los activos corrientes los vamos a despreciar para avanzar en el desarrollo de este estado de ahorro, inversión, financiamiento, y les vamos a explicar por qué lo vamos a despreciar cuando veamos, por ejemplo, el artículo 42 de la Ley de Administración Financiera Gubernamental. Los activos no corrientes son lo que ustedes conocen en contabilidad general, los activos que pueden ser reales o financieros. Bienes de uso, que en el léxico del sector público se diferencia entre bienes de capital y trabajos públicos, o sea, las obras públicas, la infraestructura que el Estado año a año construye. Ahora, estos activos no corrientes también puede significar un recurso, porque el Estado puede desprenderse de un edificio, de una maquinaria, de su parque automotor, puede vender parte de ese activo no corriente, y esta venta de activos no corrientes se denominan recursos de capital, que obviamente son diferentes a los recursos corrientes, porque los recursos corrientes son los habituales y normales. Los recursos de capital, en cambio, son bajas de su activo.
Pero además, durante el ejercicio se prevé realizar erogaciones de capital. Van a aumentar el activo no corriente, por supuesto va a significar un incremento del patrimonio neto del Estado. Estas erogaciones de capital están constituidas por bienes de capital, que son los bienes muebles que ustedes conocen en la contabilidad general, los muebles y útiles, y trabajos públicos, que en términos de contabilidad en general son los bienes de uso, son los bienes inmuebles. Estas erogaciones de capital, conjuntamente con los recursos de capital, van a constituir otra pareja. Y esta pareja la vamos a denominar cuenta de inversión. El resultado de esta cuenta de inversión es lo que se denomina resultado financiero o global. Por otra parte, dentro de este balance que estamos desconstruyendo y volviendo a construir, tenemos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. También lo vamos a despreciar a los pasivos corrientes, porque en definitiva, por el mismo artículo 42, nos dice que debe haber un equilibrio, como consecuencia también del artículo 34, que eran las anclas de la ley 2456 en materia de responsabilidad fiscal. Siempre debe haber una compensación entre ambos, por eso que los despreciamos. Por supuesto que después van a tener una gran importancia cuando veamos el sistema de tesorería, pero estamos viendo los aspectos centrales de este tablero de control que queremos construir, este pasivo no corriente, que se expresa en el balance público. La deuda pública, el endeudamiento, que es ámbito de un sistema creado por la ley 2456, el sistema de crédito público. Este pasivo no corriente puede significar dinero que nos prestan, o sea, toma de deuda. Esta toma de deuda es lo que se denomina en la expresión, en el léxico de la construcción de este cuadro en el sector público nacional, fuentes financieras. Entonces, cuando ustedes lean fuentes financieras, van a tener que leer fondos, crédito público que el Estado pretende obtener en el año N. Ahora, además de esta obtención de créditos, el Estado, y se imputará como un débito en el momento que se va a hacer el asiento contable, paga deuda, amortiza deuda pública. Hablamos de amortización de la deuda. Ya vamos a ver cómo juegan los intereses de la deuda. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de servicio de las deudas tiene dos grandes componentes. La amortización de la deuda, que es pago de parte del capital, y los intereses de la deuda, que es el precio que hay que pagar para que al Estado le presten dinero. Ya vamos a ver cómo juegan los intereses y la importancia que tienen este cuadro que estamos construyendo. Estas amortizaciones de la deuda también tienen un léxico especial, que es el de aplicaciones financieras. Estas aplicaciones financieras, cuenten con las fuentes financieras, esta pareja homogénea de ingresos por deuda, fuentes financieras, y de erogaciones que van a ser las amortizaciones de la deuda, esta pareja se denomina cuenta de financiamiento. Es decir, que en este estado que hemos desconstruido de ese balance preventivo que es el presupuesto, por supuesto que también este balance lo vamos a hacer cuando veamos la ejecución contable. Vamos a tener
estos tres estados en la ejecución de la contabilidad. Esta relación de estos tres estados se denomina estado ahorro por la cuenta de ahorro, inversión por la cuenta de inversión y financiamiento por la cuenta de financiamiento. Este estado que estamos viendo es la tapa del presupuesto público. Desde el año 2005 que se aprueba la ley 25917 de responsabilidad fiscal federal, cuando ustedes lean el presupuesto van a encontrar que el primer cuadro es este estado. Y este estado es el resumen de los resúmenes de los resúmenes de toda la información fiscal que contiene el presupuesto. Vamos a ver cómo de la lectura de esta información global, sintética, nos va a permitir ir de lo mayor a lo menor. Vamos a trabajar con un sistema, con un criterio deductivo en cuanto a la formulación o al análisis de las cuentas públicas, evitando muchas veces querer entender la información fiscal por parte, lo cual lo hace muy confuso y prácticamente inentendible. Esta es una fotografía general de las cuentas públicas. Este estado ahorro, inversión, financiamiento va a estar expresado exclusivamente en pesos, en unidades monetarias. Pero ustedes saben por definición que un tablero de control debe indicar también la producción pública, o sea, los bienes y servicios que el Estado entrega a la sociedad cuantificados en unidades de medida. O sea que tenemos una de las dos patas de lo que va a ser el tablero de control. Esta es la pata monetaria del tablero de control. Después vamos a incluir la pata cuantitativa del tablero de control. Este estado ahorro, inversión, financiamiento, ustedes van a encontrar que se traza una línea divisoria muy importante. Esta línea divisoria muy importante habla de movimientos arriba de la línea y todos los movimientos que están debajo de la línea también tienen un nombre que es una denominación pueril, movimientos debajo de la línea. Esto está claro, pero ¿cuál es la razón de los movimientos arriba de la línea y debajo de la línea? Los movimientos arriba de la línea son aquellos donde el Estado ejerce sus potestades. Son movimientos, eventos de imposición en base a las atribuciones constitucionales y legales que tiene un Estado para imponer sus decisiones. Por supuesto que estamos hablando de un sistema democrático, pero en el sistema democrático hay una división de poder, hay una teoría de la representación, donde un Congreso, representante del pueblo, que es el que aprueba las leyes, impone a los ciudadanos, haciendo una interpretación política, impone el presupuesto. Hace una imposición porque los impuestos son obligatorios. Estos recursos corrientes, que son los recursos habituales, son obligatorios. Toma una decisión de vender sus recursos capitales a través de la ley. No lo puede vender de cualquier forma, no lo puede vender con una llamada telefónica. Ya vamos a ver qué dice el sistema de contrataciones bajo el principio del concurso público. Pero estas transacciones de los movimientos arriba de la línea, que se usa mucho en el léxico presupuestario, y cuando ustedes entran
al ámbito público, se van a encontrar que los expertos dicen, ¿ese movimiento está arriba o está debajo de la línea? Uno se asusta porque por ahí está pensando que se están jugando algo parecido a una guerra naval. En cambio, los movimientos debajo de la línea no son de imposición, son movimientos de negociación. Muy claro, yo no puedo imponer que me presten los organismos financieros internacionales, los bancos de inversión, los ahorristas que compran bonos, que me presten, no puedo obligarme a que me presten. Por eso que estos movimientos debajo de la línea son de negociación. Esto es muy importante para analizar la viabilidad de un presupuesto público y vamos a ver cómo del análisis de un paquete de reglas que la vamos a poner como reglas inexorables, que van a ser reglas de la buena salud financiera del Estado, nos va a servir esta información general e información consolidada. Este estado ahorro, inversión, financiamiento con el cual vamos a trabajar, vamos a pensar por qué a una organización privada le prestan fondos los acreedores. Esencialmente le prestan fondos por su capacidad patrimonial. Ningún banco le presta a una empresa si no tiene un patrimonio positivo. Inclusive cuando se mide el riesgo de este cliente, posiblemente se le pida alguna garantía especial, garantía real, una hipoteca sobre un inmueble, una prenda sobre un vehículo. A los clientes de los bancos del sector privado se le presta fundamentalmente por su capacidad patrimonial. Clientes de los bancos del sector privado se le presta fundamentalmente por su capacidad patrimonial. Se le mide, pero generalmente como algo accesorio, salvo que sea un banco público de fomento, el concepto de empresa en marcha, o sea, la posibilidad de que esa empresa pueda generar recursos en el futuro. Pero al Estado, a los Estados, no se le presta por su capacidad patrimonial. En primer lugar, si ustedes hacen un análisis de los estados patrimoniales, inclusive de países desarrollados, los estados patrimoniales son negativos, deben más que lo que tienen. Además, lo que tienen los estados en general, hay un problema que son los problemas de las valuaciones, porque no tienen valuaciones de mercado. Muchos de los bienes, un museo, una casa de gobierno, las instalaciones militares, los 150 millones de dólares que los aviones que se compraron para la Fuerza Aérea dentro de hace unos meses, no tienen un valor, hay un valor de mercado, de venta, de transacción en el mercado. Entonces, ¿por qué se le presta al Estado? Porque además, buena parte de los activos estatales son de dominio público, o sea que son inalienables, son imprescriptibles, son inembargables, como vamos a ver cuando estiremos el sistema de contrataciones, teniendo en cuenta lo que dice el Código Civil respecto a los bienes públicos. Muchos de los bienes públicos son bienes naturales, que inclusive son protegidos por las naciones, inclusive por la humanidad, y que no tienen un valor de mercado. Entonces la pregunta, ¿por qué a un Estado se le presta? Y la respuesta es que a un Estado se le presta en la medida que tenga o que muestre su capacidad de pagar los servicios de la deuda. Y podríamos decir que de un ítem especial de los servicios de la deuda, los intereses de la deuda. Si un acreedor estatal paga los intereses de la deuda en forma normal,
si tiene la obligación de pagar el capital, seguramente en el mercado de capitales internacionales va a encontrar otros acreedores que le van a prestar esos fondos porque son confiables, porque pagan sus intereses. Ahora, esto tiene un límite, hay un límite, un tope que también vamos a ver respecto a cuáles son los intereses o el límite máximo de intereses con el cual un Estado es confiable o es sujeto de préstamo, y superado ese límite ya no es sujeto más de préstamos por parte del mercado financiero internacional. Dijimos recién, cuando hablamos de los servicios de la deuda, que las amortizaciones están bajo el título de aplicaciones financieras. En cambio, los intereses de la deuda son parte de los gastos o erogaciones corrientes. Gastos o erogaciones corrientes. Vamos a hacer una simulación para que tengamos en cuenta estas reglas de buena salud financiera. ¿Cómo las podemos corregir si las cifras no son cifras presentables, no son cifras acordes? Señalábamos recién que estamos elaborando el presupuesto en el año N-1 para el año N. El presupuesto se comienza a elaborar en el mes de marzo y abril. Hay que presentarlo en el Congreso de la Nación el 15 de septiembre, fíjense los pocos días que están. Y seguramente en todos los ministerios de Economía y de Finanzas, direcciones de presupuestos nacionales, provinciales y municipales, ahora todo el mundo está discutiendo. Cada organismo quiere tener mayores partidas para gastar. Si yo sumo el total de partidas para gastar, este paradigma de la escasez me va a decir que los recursos son limitados. Pero vamos a suponer que ha habido cierta fluidez y que hemos dejado que los organismos pidan lo que realmente necesiten gastar, sin ningún tipo de restricciones o de economías previas. Vamos a poner algunas cifras de un ejemplo didáctico que se me está ocurriendo en este momento. Este ejemplo didáctico después lo vamos a acompañar con el Estado, ahorro, inversión, financiamiento, que ansiosamente estamos esperando para el 15 de septiembre. 16 de septiembre, vamos a amanecernos todos para leer el diario, a ver cuál es el presupuesto que presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la Nación. Pero vamos a suponer que estamos antes del 15 de septiembre y con este ejemplo didáctico vamos a señalar que los organismos de recaudación, la AFIP a nivel nacional, que es el órgano rector responsable de la recaudación fiscal, o sea, de los recursos corrientes, que son los recursos habituales, son los tributos, son impuestos, tasas y contribuciones. A nivel nacional el 95% son impuestos, un poquito es tasa y contribuciones, creo que no hay ningún tipo de ingresos a nivel nacional. Vamos a decir que la AFIP nos ha informado que hay recursos corrientes por 100 pesos y que los organismos han pedido gastar por 120 pesos. Sin los intereses. Sin los intereses. Entonces acá vamos a tener un resultado negativo de 20 pesos. Resultado negativo de 20 pesos porque los recursos corrientes son inferiores a las erogaciones corrientes y los intereses de la deuda en el plan de cuentas o en los clasificadores presupuestarios, porque estábamos hablando de presupuestos, entonces hablamos de clasificadores presupuestarios.
Cuando hablemos del sistema contable vamos a hablar de cuentas contables, clasificadores para presupuesto y cuentas para la contabilidad. Vamos a suponer que hay intereses por 8 pesos. Las cifras de erogaciones o de desequilibrios las vamos a poner entre paréntesis. Estos 20 pesos, que es la diferencia entre los recursos corrientes y las erogaciones corrientes, tiene un nombre muy significativo que todo el mundo habla, la gente habla, los periodistas hablan, los políticos hablan, los economistas hablan, pero si uno hace una encuesta y pregunta ¿qué es este concepto?, la mayor parte desconoce de lo que se está hablando. Esto se denomina resultado económico primario. Resultado económico primario, que identifica cuál es el resultado económico que se prevé en este presupuesto antes del pago de interés. Por eso el adjetivo primario, prima antes que el pago de los intereses. Resultado económico primario. Y teniendo en cuenta los intereses, se denomina a seca resultado económico, porque ya hemos tenido en cuenta los intereses, que aquí es de 28 pesos negativos. El resultado económico, si es positivo, se denomina ahorro, porque por eso se denomina cuenta de ahorro. Si es negativo, como en este caso, el resultado económico primario es negativo en 20 pesos y el resultado económico, que hemos tenido en cuenta los intereses, también negativo en 28 pesos, es un desahorro. Ya vamos a ver lo grave que es esto. Yo diría que si ustedes tienen que llevar el presupuesto a una legislatura el día 15 de septiembre, no vayan con estas cifras, porque son cifras que están indicando una hecatombe en las cuentas públicas. Estos 28 pesos de desahorro se van a relacionar con la segunda cuenta. Tenemos recursos de capital. Vamos a suponer que los recursos de capital son muy escasos, 5 pesos. No hay una tendencia a que el Estado se desprenda de sus activos, porque es dificultoso hacerlo, hay que hacerlo por licitación pública. Buena parte de esos bienes son de dominio público, no se pueden vender. Hay un cierto enamoramiento en el Estado por seguir manteniendo bienes que no se usan, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo que exista una legislación de emergencia, como fue la reforma económica y las leyes de emergencia de fines de los años 80, primero de los años 90, donde el Estado se desprendió de muchísimos activos públicos, tanto reales como financieros. Fue la época de las privatizaciones. Pero en general no es habitual que el Estado tenga recursos de capital importantes. Sí, erogaciones de capital, porque un Estado tiene que comprar computadoras, móviles para la policía, ambulancias para los hospitales, equipamiento para los hospitales, tiene que hacer obras públicas, hacer puentes, caminos, un dique. Y acá vamos a poner erogaciones de capital por 20 pesos. Fíjense cómo es esta cifra. Tenemos 28 negativos. Como tenemos una ayudita de 5 pesos de recursos de capital, quedamos con 23 negativos, pero tenemos 20 pesos negativos, con lo cual vamos a tener un resultado financiero negativo de 43 pesos. Ahora vamos a ir a los movimientos debajo de la línea, los que vienen desde la cuenta de financiamiento. No hay caso con
Fuentes financieras. ¿Cuántos nos van a prestar el año N? ¿Quién es el órgano rector que nos va a informar? La Oficina Nacional de Crédito Público, porque es responsable del sistema de crédito público. El órgano rector nos dice que para el año siguiente podemos conseguir que nos presten por 20 pesos, pero que además de estos 8 pesos de intereses, tenemos que pagar amortizaciones de capital, aplicaciones financieras por 15 pesos. Con lo cual, el resultado final va a ser de un negativo de 38 pesos. Recuerden que estamos hablando de un tiempo, vamos a suponer un par de meses antes de presentar el presupuesto el 15 de septiembre. Nosotros no podemos presentar el presupuesto como está aquí. ¿Por qué no lo podemos presentar el presupuesto como está expresado en este ejemplo didáctico? Porque fíjense que hay un problema gravísimo, que a este Estado, con los recursos corrientes, los impuestos, los recursos habituales, lo que está revestido el Estado por la ley y la Constitución, con los recursos corrientes no alcanza a financiar los gastos de las erogaciones corrientes y habituales. Esto es absolutamente insustentable en cualquier escenario ideológico en materia presupuestaria, sea neoliberal o liberal o neo-keynesiana o keynesiana o con gran participación del Estado dentro de la economía o no. No hay razones, porque esto no se puede mantener en el largo plazo. Esto no se puede mantener en el largo plazo. Tengo que tomar alguna decisión al respecto. Vamos a ver cómo está operando esta cuestión después en el presupuesto que el Estado Nacional presente para el año 2018. Vamos a ver que los recursos corrientes seguramente van a ser menores que las erogaciones corrientes. ¿Y cómo se va a justificar eso? A través de deuda pública. Pero, por otro lado, recuerden que una de las anclas de la Ley 2456 prohíbe tomar deuda pública para erogaciones corrientes. De todas maneras, al aprobarlo el Congreso, una ley en el orden jurídico argentino está reemplazando la otra ley. Pero eso, que sea legal, no nos hace quitar el sueño respecto a estos desequilibrios estructurales que tienen los presupuestos públicos en la Argentina actualmente. Por eso que se viene la sanción de una nueva ley de responsabilidad fiscal para que en un lapso de 5 años estos déficits se vayan reduciendo gradualmente. Después ya vamos a ver qué es lo que va a pasar dentro de 5 años, pero por ahora estamos en el 2017. Tenemos que recomponer este presupuesto para que sea un presupuesto presentable. ¿Presentable ante quién? Ante la sociedad, ante el Congreso. Vamos a suponer que entre esos 2 meses antes del 15 de septiembre se comienzan a hacer ajustes para que ese presupuesto sea presentable. Nosotros podríamos hacer este ajuste porque en definitiva en este último renglón que no le pusimos nombre, pero que tiene un nombre que se denomina necesidades de financiamiento, que debe ser 0. Esto debe ser igual a 0. Hoy no es igual a 0. Es un balance previo que no respeta
el principio de la partida doble, del equilibrio entre ingresos y gastos y activos y pasivos. Y en este estado de ahorro, inversión y financiamiento tenemos una mezcla de cuentas de resultados y cuentas patrimoniales. Tenemos que lograr a cero. Podríamos lograr a cero pensando que un déficit público, un desequilibrio de esta naturaleza es un elefante desbocado que tenemos que abatir. Uno, cuando un elefante se desboca, un monstruo de este tipo, vamos hablando de un monstruo imaginario para comenzar aún en lo didáctico, respetando los derechos de los animales, este monstruo desbocado lo podemos abatir de un solo tiro. Hay que pegarle justo, con mucha fuerza, pero eso tiene un gran riesgo. Ustedes ven que acá estamos en un rojo de 38. Yo le podría decir a la AFIP que me aumente los impuestos de 100 a 38 pesos. Estamos hablando de que estamos trabajando con tres grandes supuestos. Un supuesto que no hay inflación, estamos hablando en términos reales. Y si le hay, no tiene que ser mucha para poder trabajar con valores actualizados, de los cuales ustedes son expertos al estudiar todas estas metodologías de análisis ajustado por inflación. Un segundo supuesto que vamos a hacer, que no hay una razón de hecatombe, porque si un país tiene una gran desgracia, un terremoto o una situación de guerra, bueno, lógico que los recursos corrientes van a ser menor que las erogaciones corrientes. Y la otra cuestión, como vimos en un principio presupuestario, el principio de acuciosidad o de realismo, que no mentimos, que ni sobreestimamos los recursos ni subestimamos los gastos. Porque si hacemos eso no hay ningún problema. Presentamos un presupuesto muy bonito, pero después eso viene la hora de la verdad, que es la ejecución, que los recursos no son lo que hemos estimado y los gastos son menores a lo que pusimos en el presupuesto. Estos tres supuestos nos permiten avanzar. Entonces, en este monstruo desbocado podríamos decir que la AFIP va a aumentar los impuestos en un 38% en términos reales. Ustedes piensen que son el secretario de Hacienda, el ministro de Hacienda o de Finanzas de la Nación y de la provincia, y tienen que ir a explicar al Congreso de la Nación el 15 de septiembre que van a aumentar los impuestos en términos reales un 38%. O van a crear nuevos impuestos equivalentes al 38%, y o van a aumentar las alícuotas, y o van a aumentar las bases imponibles. ¿Quién de ustedes es el bonzo que se anima a ir a explicar esto? Ninguno se anima de ustedes. Claro, 38% de los impuestos es un impuestazo. Esto automáticamente viene una rebeldía fiscal. Pero tampoco hay que dejar de mejorar el cuadro de recursos. Para mejorar el cuadro de recursos puedo decir combatir la evasión, pero la evasión no se combate de un día a otro. Si en Argentina todavía hay una evasión de un 30 o un 40%, yo no puedo decir que de un año a otro voy a eliminar la evasión y lo voy a poner a cero. Por más que hasta ponga pena de muerte y un paredón a los contribuyentes evasores y a los contadores que evaden. ¿Se animan ustedes a evadir cuando esté la ley esa? No. Bueno. Voy a tener que hacer pequeños ajustes, un poquito disminuir la evasión, otro poquito ajustar bases imponibles, por ejemplo del impuesto inmobiliario, otro poquito aumentar una alícuota, por ahí crear un nuevo impuesto, pero con mucho cuidado para evitar que la sensibilidad social. Y vamos a decir que en este cuadro, que es el cuadro, este es el cuadro de un emoticón, no, este está alegre, lo vamos a hacer triste. Esto no va. Vamos a hacer una presentación con alegría que permita que las cuentas sean presentables. Recuerden ustedes, no hay hecatombe, no mentimos,
y no hay inflación. Y vamos a aumentar los recursos corrientes a 110 pesos. Con lo cual ya estamos diciendo que no vamos a matar el monstruo de una bala, sino que vamos a utilizar muchas balas, no vamos a correr el riesgo. Respecto a las erogaciones corrientes, vamos a tener que hacer un ajuste del gasto. Vamos a tener que analizar entre gastos elásticos y inelásticos. Vamos a tener que diferenciar entre gastos prescindibles e imprescindibles. Hay ciertos tipos de gastos que no habrá que hacerlo porque hay que ajustarse, otros no, por ejemplo gastos de salud y gastos de educación. Postergaremos algunos gastos, los daremos parcialmente y después de analizarlo vamos a suponer que las erogaciones de corrientes las bajamos a 100 pesos. Con el cual aquí ya empezamos a respirar con alguna tranquilidad. Porque vamos a tener un resultado económico primario antes del pago de los intereses de 10 pesos. Y aquí es positivo, 10 pesos positivo. 110 menos 100. Respecto a los intereses de la deuda, por 8 pesos, la Oficina Nacional de Crédito Público ha renegociado el pago de los servicios de la deuda y en vez de 8 pesos vamos a pagar intereses por 5 pesos. Esa renegociación es una renegociación de la deuda existente a largo plazo, una consolidación de la deuda por 5 pesos. Entonces el resultado económico, que antes era de 28 pesos, tenemos un resultado económico de 5 pesos. No es gran cosa, pero ayuda bastante. Ojalá las cuentas públicas en Argentina tuvieran ese resultado económico de 5 pesos, estaríamos mucho más tranquilos. Por otra parte, porque acá tenemos que hacer un ajuste que tenemos que ir a cero. Recursos de capital, hemos dicho que son bastante inelásticos, pero vamos a hacer un esfuerzo para vender algunos bienes inmuebles que están ociosos en el Estado, que le damos instrucciones al órgano rector, que es la Agencia Nacional de Bienes del Estado. Recuerda que lo vimos como uno de los 6 sistemas de administración financiera, y en vez de vender inmuebles, bienes de uso, o sea, bienes de capital e inmuebles del Estado por 5 pesos, vamos a decir que vendemos por 10 pesos. Con lo cual, las erogaciones de capital, que generalmente suele ser lo más flexible para bajar gastos, y lo que se viene comúnmente es el pato de la boda, que sufre las consecuencias, generalmente es la que sufre un mayor tipo de recortes. Y si no, prueba de esto, ustedes van a ver las demoras que tienen muchas obras públicas en la República Argentina. Obras que se planean para 3 años se hacen en 10. Entonces, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos, la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional fue directora de la Biblioteca Nacional en el año 58, Borges fue director de la Biblioteca Nacional. Se terminó hace 30 o 40 años después. Cuando se terminó la Biblioteca Nacional, ya las tecnologías bibliotecarias se modificaron totalmente por los nuevos sistemas informáticos. Se demoró 30, 40 años para terminar una obra pública, con lo cual también tiene costos enterrados, ¿no es cierto?, y costos de oportunidad perdidos por una inversión que no se termina de construir. ¿Quieren ver otro ejemplo? Ahí el edificio del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba está parado hace 10 años. ¿Cuánto dinero puso la ciudadanía a través de sus impuestos para esos edificios? Pero van a encontrar en todos los niveles de Estado y en todas las provincias.
Entonces, como erogaciones de capital es el pato de la boda, generalmente se tiende en un cuadro tan dramático, fiscal tan dramático como este, a darle un fuerte recorte. Vamos a suponer que es de 20, lo bajamos a 12 pesos. Teníamos 5 de ahorro, resultado económico, más 10, 15. Lo bajamos a 12 pesos y tenemos un resultado financiero global de 3 pesos positivo. Resultado financiero global de 3 pesos positivo. Como acá tenemos que llegar a cero, dentro de ese proceso de negociación, fíjense cómo pivotea este cuadro sobre el tema de la sustentabilidad de las cuentas en general, pero también de la capacidad que el Estado tiene de financiarse a través de deuda pública. Por eso que este Estado lo que está exteriorizando esencialmente, al discriminar los intereses y los movimientos debajo de la línea, que son todos movimientos de endeudamiento, la sensibilidad que tiene para las cuentas públicas la problemática del endeudamiento. Que vamos a ver los distintos tipos de endeudamiento, ¿no?, cuando veamos los sistemas de crédito. Fuentes financieras, vamos a suponer que en materia de amortización de la deuda hay que pagar 15 pesos. Acá no se pudo negociar los 15 pesos. Y como tenemos aplicaciones financieras por 15 y tenemos un superávit de 3 pesos, las fuentes financieras que vamos a necesitar es que nos presten por 20 pesos. Como ustedes ven, este monstruo no lo matamos con una sola bala. Dijimos que una sola bala de aumentar los impuestos era un impuestazo, era insostenible socialmente. También podríamos decir, bajamos las erogaciones corrientes de 120, la reducimos en 38 pesos, bajamos las erogaciones corrientes a 82 pesos. Esto también sería inaceptable, porque estaríamos diciendo a la sociedad que no vamos a poder prestar servicios básicos esenciales. No vamos a poder tener servicios, bienes de consumo para los hospitales, para la escuela, e inclusive no pagar los sueldos de los agentes públicos. No se olviden ustedes que en algunas estructuras provinciales y municipales el nivel salarial representa un 50 o un 60% del total de gasto. Tampoco podríamos decir, bueno, vamos a aumentar los recursos de capitales de 5 más 38, 43 pesos, porque estaríamos diciendo que vamos a vender parte del patrimonio que es utilizado por el Estado por estos activos y que además, como dijimos, tiene muchas restricciones legales. La otra sería, y no alcanzaría, bajar la deuda pública, la obra pública, que son las erogaciones capitales a cero, que no vamos a hacer ninguna obra pública, eso también es insostenible. Lo mismo si pensamos, por ejemplo, que nos presten, en vez de 20 pesos, nos presten 58 pesos, y a los 20 pesos más 58. Nadie va a prestarle a este Estado que tiene una situación deficitaria muy difícil. Señalamos que en el armado de un tablero de control, esta primer pata del tablero del control, la primera columna del tablero del control, es monetaria, es en pesos. Todavía no hemos hablado de cantidades. Y señalamos también que este tablero de control o estado, ahorro, inversión, financiamiento, que es la tapa del presupuesto nacional, es lo que seguramente el 16 de septiembre los diarios van a reproducir con otro nombre y en forma parcial. Nosotros vamos a tratar de analizarlo integralmente al proyecto de presupuesto.
Pero señalamos que este estado de ahorro, inversión, financiamiento no sirve, porque ese es el concepto de un tablero de control, de tener una imagen en un solo cuadro general sobre la futura actividad financiera del Estado. Tablero de control, piensen ustedes en el comandante de una aeronave, que en un solo golpe de vista ve todas las luces que les van indicando determinadas zonas del contexto que tiene de navegación y de el funcionamiento de las distintas partes del avión, saltándole alerta. Nosotros lo que hemos hecho es saltar alerta. Si lo ven desde el punto de vista de la anatomía de salud de este estado ahorro, inversión, financiamiento como un cuerpo, podemos decir que estamos haciendo la primera visita al médico con los primeros análisis y vamos a tener una visión general como médicos de cuál es la salud de este paciente. ¿Qué podemos decir que son síntomas básicos de salud de este estado de ahorro, inversión, financiamiento? Vamos a decir las generales. En primer lugar, vamos a decir que una regla esencial es que los recursos corrientes deben ser superiores a las erogaciones corrientes. Porque ninguna organización pública o privada puede financiarse si sus recursos habituales son mayores que sus erogaciones habituales. Eso le pasa a ustedes en su economía particular, familiar. Lo pueden hacer un mes, un segundo mes, pueden tarjetear, pagan el mínimo, pero llega un momento después que les cortan las cuentas. O tienen que hacer restricciones en su economía básica de consumo, en su economía familiar, para tener que pagar el despilfarro que tuvieron con anterioridad. Entonces, primera regla es que los ingresos corrientes deben ser superiores a las erogaciones corrientes. Una segunda regla para que el Estado contribuya a la productividad general de la economía. El Estado tiene que invertir. Las inversiones que el Estado hace esencialmente son en obras públicas, también en bienes de capital. En esto vamos a hablar de que esta inversión, inclusive las inversiones de carácter social, construir un hospital o una escuela, también contribuye al mejorar la productividad general de la economía. Es sabido que en los países donde hay mejor educación y mejor salud, las empresas privadas tienen un mayor soporte para su desarrollo empresario de donde no lo son, incluyendo la seguridad. Entonces, una segunda regla, esta es una cifra que no es exacta, es en delta un poco más, un delta un poco menos, es que el total de los recursos de capital debe tender a ser un 20% del total del gasto. Si ustedes ven aquí, tenemos que el total del gasto es de 112 pesos y el total de recursos de capital, ¿cuánto habíamos puesto acá? 10, ¿no? No, de erogaciones de capital 12. Es un 10%. Esto es bajo. Está lejos del 20%. Dijimos que en el entorno del 20%. Un 18 o un 22%. Son las cifras que internacionalmente se aceptan como criterios de vocación de gastos en erogaciones de capital por parte de los estados. Esta cifra acá es el 10%, lo cual vulnera esa regla del 20%, pero hay que ver que estamos trabajando en una situación
donde tuvimos que mejorar un cuadro absolutamente negativo para que sea un cuadro por lo menos presentable. El total de erogaciones de capital tiene que ser un 20% del total del gasto. ¿Cuánto es el total del gasto aquí? 100 derogaciones corrientes y 12 derogaciones de capital, 112. 12%, 12 pesos es el 10%. ¿Los intereses no se consideran? Sí, los intereses también se consideran, en realidad es gasto, también el aporte que haces vos. En realidad serían 100, 108 más 12 serían 120, 12 sobre 120 sería el 10%. Esta es una cifra negativa, pero bueno, y por eso que yo le explicaba que el pato de la boda, que generalmente cuando ustedes ven los presupuestos, la ejecución es presupuestaria en el Estado argentino, en una serie de muchos años, ustedes van a encontrar que la subejecución de la obra pública es más pronunciada que en el resto de los gastos. Sí, porque es el más fácil de recordar. ¿Cuál es lo más fácil de recordar? No iniciar una obra y poner una placa fundacional o demorar una obra pública, que muchas veces pasa la demora de obra pública porque no se le paga al contratista de obra. ¿Está claro, no es cierto? Entonces sería la segunda regla de buena salud. Sí. La segunda regla de buena salud, que aquí no se cumple obviamente, que el total de erogaciones corrientes sobre el total del gasto, en ese caso sería 12 pesos de erogaciones corrientes sobre 120 del total del gasto, incorporando esos 8 pesos que el alumno advirtió, está lejano al 20%, no se cumple esa regla de salud financiera. Si eso se mantuviera en el largo plazo, nos encontraríamos que hay una descapitalización general de la economía. Eso ustedes lo van a ver mucho en el discurso público, en lo que dice el análisis económico, macroeconómico. Nosotros lo que hacemos es ponerlo en términos de presupuesto. Lo vamos a analizar cuando veamos al presupuesto del año 2017. ¿Cuál es el porcentaje del total de erogaciones de capital sobre el total de gasto? Una tercera regla, por el artículo 56 de la Ley de Administración Financiera Gubernamental, es mostrar que la deuda pública que se toma, fuentes financieras, se destina a erogaciones de capital. Ustedes ven que aquí tenemos fuentes financieras por 12 pesos, erogaciones de capital por 12 pesos. Aquí se cumple con absoluta igualdad. No necesariamente se cumple con absoluta igualdad, pero es la tendencia. Esto lo dice el artículo 56 de la ley 2456, que además dice que está prohibido tomar deuda pública para erogaciones corrientes, prohíbe tomar deuda pública para pagar las erogaciones corrientes. Sería la tercera regla de salud financiera. Una cuarta regla de salud financiera, y aquí sí nos vamos introduciendo al sistema de crédito público. Una cuarta regla de salud financiera es que este endeudamiento que se toma debe realizarse a una tasa de interés razonable. Información que no tenemos en este cuadro. Tenemos que llamar a los responsables del sistema de crédito público y pedirnos que nos informen cuál es la tasa de interés que se está tomando por esta deuda pública. ¿Cómo se determina la deuda pública teniendo en cuenta
que salvo que el gobierno tome moneda nacional en el mercado interno, muy difícil para un país como la Argentina, o que tome deuda con el Banco Central de la República Argentina, estamos hablando de la deuda que se toma en capitales internacionales. Y esto es lo que debe mostrar este estado de ahorro, inversión, financiamiento, la capacidad, que es lo primero que dijimos cuando empezamos a construir, de pagar los intereses. Por eso que discriminamos los intereses, pero a una tasa de interés razonable. ¿Cómo se determina la tasa de interés razonable en el mundo? En el mundo financiero internacional, quien es hegemónico, o sea, tiene mayoría en los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o Banco de Reconstrucción y Fomento, BID, Banco Internacional de Desarrollo, son los Estados Unidos, son los socios mayoritarios de estos organismos internacionales. Además, ¿cuál es el mayor deudor del mundo? Son los Estados Unidos. Las reservas en oro de Estados Unidos no alcanzan el 20% del total de billetes que circulan por el mundo. El déficit del presupuesto de Estados Unidos es en todos los niveles. Si nosotros fuéramos a analizar el déficit de los Estados Unidos, encontraríamos situaciones muy parecidas a estos. Ahora, nosotros no estamos por aquí a hacer un análisis de la hegemonía política de Estados Unidos en el mundo, estamos diciendo que existe. Ahora, ¿por qué Estados Unidos, que tiene este cuadro tan negativo en todas sus cifras, consigue en el mercado internacional que le presten en dólares a una tasa aproximadamente del 2% anual, que cuando sube, sube o baja por cuartos de punto, 2,5% anual en dólares, con una inflación en los Estados Unidos que es el 1, el 1,5, o sea que la tasa de interés real es del 1%. ¿Por qué a Estados Unidos se le presta tanto? Tan es así que la mayor parte de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son tomados por el gobierno de China. Los ahorros de China van a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Porque la deuda que toma el gobierno federal de los Estados Unidos por situaciones de su hegemonía mundial es la deuda más barata que se puede tomar. Es el piso del pago de los intereses de la deuda. Ningún prestamista en el mundo, si Estados Unidos me paga una tasa de interés del 2,5% anual en bonos del Tesoro a 15 o a 30 años, yo no le voy a prestar a otro país al 2%. ¿Por qué? Porque es el que me da seguridad, liquidez y es el menor riesgo por las relaciones de contexto internacional que yo les expliqué. Entonces, a Estados Unidos se le presta al 2,5% anual. 5% anual. En cambio, Argentina está tomando deuda, ahora después que se arregló con el tema de los fondos buitres, se está tomando deuda aún entre un 8 y un 8,5% anual. O sea, está pagando una sobretasa de 6%. Una sobretasa de 6%, ¿por qué? Porque está calificado en el orden internacional como un país riesgoso. Eso es lo que está consiguiendo Argentina en el sistema financiero internacional.
Esta sobretasa del 6% equivale a lo que se denomina 600 puntos de riesgo país. 600 puntos de riesgo país. ¿Quién determina estos 600 puntos de riesgo país? Lo que se denominan calificadoras de riesgo. En el mundo hay 5 calificadoras de riesgo. La mayor parte mayoritariamente son calificadores de riesgo de los Estados Unidos y algunos socios europeos que califican el riesgo de los países. ¿Cómo se califica? Bueno, bajo una fórmula polinómica muy criticada, los criterios de riesgo están muy criticados inclusive por el propio gobierno de los Estados Unidos, que esto es lo que sucedió en el año 2009 con las denominadas hipotecas subprime, que ustedes tienen un registro. Estas calificadoras de riesgo tienen distintos sistemas. Algunas hacen calificaciones alfabéticas, desde AAA, que es la mejor de las calificaciones, hasta D, que es la peor de las calificaciones. Argentina en las alfabéticas está BB+, BB-, está en el medio, ahora está en el medio. Pero hay una de las calificadoras de riesgo que es la que mejor nos sirve para recursos didácticos, que es de la banca Morgan, que califica en forma numérica a través de un ranking. Y dice: Argentina tiene un riesgo país de 600 puntos, que equivale al 6%, que es la tasa de interés que sumada a los 2,5% de los bonos de los Estados Unidos está pagando esta tasa de interés. Si ustedes ven los créditos que ha tomado Argentina el año pasado, este año, las ha tomado a esta tasa de interés. Ahora, estos 600 puntos, y con esto terminamos con la regla de salud financiera, estos 600 puntos son un límite máximo. ¿Hay riesgos de países mayores? Sí, hay mayores, pero los 600 puntos, también esta no es una cifra exacta, no está puesta en ningún reglamento. Pueden ser 700, pueden ser 500, depende del momento histórico de los capitales financieros o la relación de ubicación geopolítica que tiene un país. Cuando fue el tequila en el año 1995, el gobierno de Estados Unidos bajó al gobierno de México $100.000 millones en 24 horas, pero claro, ellos son vecinos, distintos problemas sociales iban a tener con un México totalmente explotado. Pero 600 puntos podemos decir que es el límite máximo del riesgo país. En el año 2001, con la caída de la convertibilidad del default de Argentina, tuvo un riesgo país de 6.000 puntos, que equivalían a 60 puntos. Nadie le va a prestar a un país a una tasa de interés del 60% anual en dólares, porque eso es inaceptable, que también está relacionada con el crecimiento del PBI, las posibilidades de pagar esta tasa de interés, que el Estado lo está captando a través de los impuestos. Entonces serían 4 reglas de salud financiera que son esenciales para determinar la calidad de este presupuesto público, medido a través de este cuadro sintético que es el Estado Ahorro Inversión Financiera. Si a esta columna de pesos les agregamos las cantidades, la producción pública, medida en unidades de medida, que la vamos a sintetizar con la letra Q de cantidades, tendríamos un tablero de control. ¿Qué herramienta me va a indicar la producción pública, la cantidad de la producción pública? La programación presupuestaria. Recuerden que nosotros vimos que en el concepto sistémico de la administración financiera lo íbamos a ver como una visión de la producción, como una función de producción de relaciones de insumos-productos a través de alguna de las herramientas, presupuestos por programas, presupuestos por resultados, dijimos que el presupuesto por programa es el más conocido,
Y vamos a vincular, cuando veamos programación presupuestaria y presupuesto por programa la próxima clase, vamos a completar el día martes este tablero de control con sus dos patas, la monetaria, que es la que hemos visto, con la otra cuantitativa de cómo interactúan los programas presupuestarios para que sea en verdad un tablero de control. Un tablero de control no es solo monetario. El tablero de control tiene indicadores de producción, que es el tablero de control en el sector privado. ¿En el sector público lo podemos hacer? Sí, claro que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos las técnicas de programación presupuestaria. Seguimos la clase del martes. Muchas gracias.